Hola, ¿qué tal amigos de 724? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a Eduardo Verástegui. ¿Cómo estás, Eduardo? Nos da mucho gusto saludarte y que Muchas compartas gracias. la silla del director. Muchas gracias. Con nosotros. Vamos a platicar de su nueva producción, Cabrini, que, bueno, pues es del mismo equipo de Sonido de Libertad y no sabíamos que ya venía Cabrini. ¿Cómo inició esta aventura cinematográfica? Bueno, todo empezó hace 20 años. Uy, el mismo ajá. equipo, Sí. que hizo Vela. Uh-huh. Somos los mismos que hicimos Little Boy, somos los mismos que hicimos Sound of Freedom y ahora somos los mismos que estamos lanzando Cabrini. Y esta historia llega a nosotros por primera vez. Hace 20 años fue cuando escuchamos el nombre de Santa Cabrini, Santa Francesca Javier Cabrini, por medio de Justus Wolfington. Justus Wolfington, un empresario muy exitoso de Filadelfia, él fue quien apostó en nuestro proyecto, en nuestra empresa Metanoia, nuestra casa productora, que empezamos Alejandro Monteverde, Leo Severino y yo. Y gracias a Justus y a su sobrino, Sean Wolfington, pudimos hacer Vela. Uh-huh. Y él nos contó de Madre Cabrini, de cómo esta mujer, que ha sido fuente de inspiración de millones de mujeres en el mundo, de millones de personas en el mundo, fue también inspiración para él. Y él, en un momento difícil en su vida, donde había perdido casi todo, pues esta mujer, esta santa italiana, que después llegó a Estados Unidos, y lo contamos todo esto en la película, que se hace americana y es la primera santa canonizada americana, Madre Cabrini. Cómo ella fue también inspiración para él y el ejemplo de ella lo ayudó muchísimo a convertirse en el empresario exitoso que es, y gracias a ese éxito él pudo ayudarnos con Vela. Entonces, en el nombre de la gratitud, él siempre tuvo esta idea de hacer una película, ¿no? De hacerle un homenaje, una catedral en formato cine a Madre Cabrini, pero en ese entonces nosotros estábamos enfocados en Vela. Era nuestra primera película, una película como Cabrini es muy difícil, es de época, es complicada, entonces nos enfocamos en Vela primero. Después llegó Little Boy, después Sound of Freedom, y ahí fue donde él nos dijo, yo no me quiero morir sin antes hacerle este homenaje a la Madre Cabrini, y creo que ya estamos todos listos para dedicarle todo el tiempo a esta historia, y decidimos que el próximo proyecto después de Sound of Freedom iba a ser Cabrini, y aquí estamos. ¿Quién es la Madre Cabrini? Bueno, una mujer ejemplar, adelantada a su tiempo, un ejemplo para las mujeres actuales, las madres también. Platícanos un poquito de quién es Madre para Cabrini. mí ella representa el verdadero movimiento feminista, empoderado por Dios. Porque una mujer empoderada por Dios, una mujer que está dispuesta a morir a ella misma, me refiero a la vanidad, a la soberbia, a las ambiciones desmedidas, superficiales, al ego. Cuando ella muere a todo eso para dejar que Dios viva dentro de ella, porque ella se vacía, ella muere, Dios llena su vida, y entonces una mujer empoderada por Dios, todo lo que toca lo convierte en milagro. No hay nada más bello que una mujer empoderada por Dios. De hecho, como hombre te puedo decir que lo más bello que Dios ha creado es la mujer, de ahí venimos. Imagínate, amo a mi madre, a mis hermanas, a mis tías, a mis dos abuelitas que están en el cielo, que fueron un regalo de dulzura a mi niñez, ¿no? Mis dos abuelitas, crecí rodeado de mujeres, tías, mis tías eran mis otras mamás. Cuando mi mamá no estaba presente en algún momento de mi vida, ahí estaban mis tías ayudándome a no tropezar cuando caminaba como niño, y después a no tropezar en la vida, ¿no? Entonces, el que nosotros como hombres, como cineastas, podamos hacerle un homenaje a la mujer por medio de esta historia llamada Cabrini, pues es como decía Justus, en el nombre de la gratitud, qué mejor manera de homenajear a una mujer que haciendo una película sobre esta gran mujer, una mujer que se enfrentó a todo en un tiempo donde las mujeres no tenían ni voz ni voto, y aún así se enfrentó a su enfermedad, se enfrentó al crimen organizado, se enfrentó a los gobiernos, a los políticos corruptos de su país y de Nueva York, se enfrentó también a miembros de la iglesia incluso que no creían en su proyecto y que le metían el pie, y sin embargo triunfó. Se enfrentó a un mundo adverso y triunfó. Y no triunfó para ella misma, porque lo que ella andaba buscando no era hacer negocios. Ella quería hacer hospitales, escuelas, orfanatos,
ayudar a los que no tenían voz en ese entonces, a los más necesitados, a los pobres, a los migrantes, a mujeres italianas jovencitas que las prostituían en ese entonces. Ella llegó, ya había temas de trata, ella llegó a acabar con la trata, a regresarles la dignidad que no la tenían en ese entonces, porque las ratas vivían en mejores condiciones que los inmigrantes italianos en Nueva York, y ella cambió toda esa realidad, les regresó su dignidad y triunfó. Entonces, imagínate, en este momento, en estos tiempos, los problemas siguen siendo los mismos. Hay trata, hay racismo, discriminación, hay corrupción, hay lo mismo que le tocó a ella, pero también hay muchas Cabrinis, hay muchas mujeres también empoderadas por Dios, así como ella, que están luchando contra todo este mal, ¿no? Y yo espero, como cineasta, sabiendo que que las personas en general, sobre todo los jóvenes, tienen la tendencia de imitar lo que ven en el arte, en la moda, en el cine, en la televisión, etcétera. Si eso es cierto, yo espero que lo peor que te puede pasar viendo Cabrini es que te vayas queriendo ser más como Cabrini y menos como Barbie. Claro. Y si logramos eso, ya este mundo es mejor. Hay una identificación también, yo lo pensaba, salvo que estamos hablando de Francesca Cabrini, que es una mujer empoderada, y Eduardo Verástegui, el productor mexicano, también, que salió adelante, triunfó en los Estados Unidos con una película que pues les dio un revés a todos los que le dijeron que no. Hay una identificación también, ¿no? Pues es que el lenguaje es el mismo. Cuando tú estás dispuesto a morir a ti mismo para que sea Dios quien viva dentro de ti, y tu deseo es alcanzar la santidad, que eso solamente es posible con la ayuda de Dios, y luchas para convertirte en la persona que Dios quiere que tú seas. Y eso es un maratón, es un proceso que no termina hasta que mueres, ¿no? Y de pronto llegas a Estados Unidos a tratar de conquistar el sueño americano, y te das cuenta que en ese entonces tus intenciones y las razones por las cuales tú querías conquistar ese sueño americano que tanto te venden eran razones equivocadas, no eran las intenciones correctas. Pero gracias a esa búsqueda, tú también te das cuenta después que hay vacíos en tu vida, y gracias a esos vacíos empiezas tú a cuestionar todo, y gracias a que empiezas a cuestionar todo, de pronto Dios te pone en tu vida personas que te ayudan a encontrar esas respuestas que andas buscando. Y en mi caso fue Yasmín, una maestra de inglés que se apareció en mi vida en esos momentos donde yo ya estaba buscando respuestas más profundas. Ya andaba yo muy inquieto, 28 años, por un lado pensando que lo tenía todo, por otro lado no tenía nada, y gracias a esta mujer mi vida cambió, porque ella utilizó el método socrático, haciéndome preguntas profundas como cuál es el propósito de tu vida, qué quieres alcanzar en tu vida. Y también llegué a Estados Unidos sin hablar inglés, entonces claro que me identifico con la historia de Madre Cabrini. Y recuerdo que yo le entendía a esta maestra de inglés en estas sesiones que teníamos, donde ella ponía en práctica el método socrático, el 10% de lo que me decía, pero con eso fue suficiente para yo darme cuenta que mi vida estaba llena de contradicciones y que yo tenía que cambiar el destino de mi vida. Y gracias a ella yo le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo 4 años, y eso la necesidad me llevó a abrir una productora de cine para hacer películas diferentes, y gracias a eso conocí a Alejandro Monteverde y a Leo Severino, y ahí empezamos este sueño, y enfrentándonos también a un mundo adverso, al sistema de Hollywood. Éramos y seguimos siendo cineastas independientes, sí, enfrentándonos a todo tipo de adversidad, y finalmente, después de este maratón que seguimos recorriendo, pues nacieron películas como Bella, Little Boy, y después Sound of Freedom, que mucha gente dice, ay, qué suerte tuvieron. ¿Cuál suerte? Si llevamos 20 años trabajando y ahora, esto no es de gratis, ¿no? Claro. Y ahora Cabrini. Háblame un poquito, sí, del trabajo también de Alejandro Monteverde en esta película Cabrini, de los retos de filmarla, porque fueron varios países, y porque es una película de época también. Bueno, mira, primero que nada, Alejandro Monteverde somos tamaulipecos los dos. Yo lo conozco desde que él tenía 12 años, imagínate, hace algunos años, hace 5 años, mentira. Y desde que vi su primer trabajo, en un cortometraje que me mandó su hermano era mi mejor amigo, que en paz descanse,
Y él me hablaba mucho de su hermano menor, Alejandro. Lo que pasa es que en ese entonces, cuando yo tenía 16 años, esa diferencia se nota más cuando no se notaba, perdón, en ese entonces se notaba mucho, después ya no se nota, pero ahí era como el niño de 12 años, no lo pelábamos, ¿no? Y más adelante, ya cuando yo tenía 27 años, más o menos, me hablaba mucho su hermano de Alejandro, el Pachas, le decíamos el Pachas, que está en el cielo, y el Pachas me decía, Juan Manuel, pero el apodo era el Pachas, me decía, es que tienes que ayudar a mi hermano, se graduó fue el mejor de su clase, es un gran cineasta, y no es porque sea mi hermano, pero tienes que ver su cortometraje. Y me insistía mucho, ¿no? Ve sus cortometrajes que han ganado muchos premios en todos los festivales del mundo, ¿no? Ha sido el cineasta más premiado de su generación. Y cuando vi su cortometraje, yo dije, yo necesito no solamente abrir una productora con él, pero voy a apostarle todo a este cineasta tamaulipeco, paisano mío. Y no me equivoqué, fíjate, no me equivoqué. No se equivocó primero su hermano, que fue el que me lo recomendó. Sí. Y después he estado trabajando con él desde hace 20 años. Todo lo hemos hecho juntos. Vela es mi compadre, soy padrino de su primera hija. Le presenté a su esposa, Ali Landry. Entonces hemos hecho proyectos juntos, como Vela, repito, Little Boy, Sound of Freedom, Cabrini y varios más que están en el proceso de cocinarse. ¿Viene segunda parte de Sonido de Libertad? Estamos, no le llamaría segunda parte, porque no es, segunda parte es más como temas de ficción. Esto no es ficción, Sound of Freedom es un caso de la vida real. Si acaso más bien contaríamos otro caso de la vida real sobre el tema de la trata, para seguir creando conciencia y para seguir alimentando este movimiento global que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual y también el tráfico de órganos, ¿no? Entonces, sí estamos pensando en otra película, pero no le llamaría un sequel, más bien es otra historia más real sobre la importancia de por qué tenemos que juntos acabar con esta terrible realidad que es el tráfico de niños para explotación sexual. Es otro proyecto que ya se está cocinando y más adelante, pero por ahora es muy importante aquí en México que Cabrini toque el corazón de nuestro país. Aquí en esta película viene, son películas que manifiestan lo que llevamos aquí en el corazón. Mucha gente me pregunta, ¿y cuál es tu propuesta? ¿Qué quisieras para México? Vean Cabrini. Lo que quiero para México es lo que van a ver en Cabrini, lo que vieron en Vela, lo que vieron en Little Boy, lo que vieron en Sound of Freedom. Eso es lo que quiero para México, para el mundo entero, ¿no? Un país libre, un país donde los niños puedan jugar libremente sin el riesgo de que desaparezcan. 21,000 niños desaparecen en México cada año. Qué triste, ¿no? Sí, 21,000 niños. O sea, en este momento hay un niño que, desde que empecé las entrevistas a cuando termine, más de 50 niños desaparecieron en México. ¿Cómo es posible? ¿Qué estamos haciendo? Pues no lo suficiente. Y yo quiero seguir trabajando para acabar con ese problema, para que todos los niños de México puedan jugar en libertad, para que se defienda la vida de todos, no solamente la de algunos, sino la de todos, principalmente los más vulnerables, los bebés que se encuentran en el vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados. La vida es sagrada, no es un accidente, hay que protegerla y cuidarla en todo momento, desde la concepción hasta la muerte natural, y esa es mi misión. Lo hago por medio del arte, por medio de conferencias, por medio de acciones directas y por cualquier plataforma que se deje. Ahí voy a estar trabajando para lograr esta misión que es defender la vida de todos, claro, la familia y la libertad. Pues seguiremos atentos a tus actividades, a lo que haces con esta misión de vida a través del arte, del cine particularmente. Y bueno, pues vemos Cabrini en cines. Este 21 de marzo en todos los cines en México, Cabrini, todos al cine. Todos al cine. Gracias. Muchas gracias, Eduardo Verástegui, productor de Cabrini.